3 años en un estudio, o sea, fue la expresión inmediata. ¿Y por qué se demoraron tanto? Fue lo que le preguntamos. Y él nos respondió, porque nosotros trabajamos a la inversa de ustedes. Nos demoramos 2 o 3 años en el estudio para construir la obra en 3 o 4 meses. Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Infiltrados en la Política en su segunda temporada. Y hoy tenemos un invitadazo porque decidimos también infiltrarnos en Quinsaloma. Con nosotros está un gran amigo, el ingeniero Cristian Macías, y también Franklin Leonel. Pero primero vamos a saludarlo a Franklin. ¿Cómo estás, Leo? Santi, todo bien, gracias a Dios. Muy contentos. Ya somos tendencia entre los intelectuales, Santi. Y qué feliz de tener a un gran invitado el día de hoy. Sí, un invitadazo que nos va a contar un poquito sobre su experiencia y también quién es él. ¿Qué tal, Ismael? ¿Cómo estás? Muy buenos días. Franklin, un gusto, estar por aquí visitándolos, atendiendo esta invitación y qué honor que me hayan considerado para poder compartir un poco el conocimiento que uno ha podido ir adquiriendo en- durante su trayectoria profesional. Nosotros te conocemos, pero el público, bueno, algunos van a preguntarse, bueno, ¿quién es él? Bueno, soy el ingeniero Cristian Macías Lor, soy empalmeño de nacimiento, vivo aquí en Quevedo durante ya más de 10 años, ingeniero civil de profesión, tengo una maestría en geotecnia que corresponde a lo que es el estudio de suelos para fines constructivos. Y bueno, Quevedo y la provincia de Los Ríos ha sido la tierra que me ha permitido desarrollar mi profesión desde el momento en que me gradué. Tuve la oportunidad de trabajar en la empresa pública de vialidad de la Prefectura de Los Ríos durante 3 años y medio. Y bueno, tengo el honor de decir que entré como pasante, me gané el contrato durante mis pasantías, pasé a ser asistente técnico y llegué en su debido momento a ser director del departamento técnico de la empresa. Luego estuve en el municipio de Quevedo durante 3 años y medio también como fiscalizador de obra pública, lo cual me permitió conocer también esta ciudad en donde vivo, la problemática del cantón. Y luego me dieron la oportunidad, el alcalde Cristian Aldaz me dio la oportunidad de estar en el municipio de Quinsaloma en calidad de director de obras públicas, donde estuve 2 años durante su gestión, para pasar posteriormente a la Universidad Técnica Estatal de Quevedo en calidad de docente de la unidad de admisión para las carreras de Ingeniería Civil y Arquitectura. Bueno, actualmente me encuentro en el libre ejercicio de mi profesión. Estoy dedicado a lo que es el estudio de suelos, el control de calidad de las obras que se construyen dentro de la provincia. Y la verdad es que es algo que me llena mucho porque considero que es una de las falencias que tenemos dentro del ámbito de mi carrera y dentro de la ciudad. Es uno de los aspectos que tenemos que ir mejorando y bueno, esa es la idea. Estoy haciendo el esfuerzo de montar mi propio laboratorio de suelos, hormigón y asfalto para poder contribuir de esa manera a la ciudad, porque más allá de que es una iniciativa personal, considero que esto puede mejorar consistentemente la calidad de los trabajos que se desarrollan en este medio. Cuando analizamos el COOTAC, las competencias de los municipios, de las prefecturas, la obra pública es un factor preponderante. Y quiero partir por su tierra, que lo vio nacer. ¿Por qué no desarrolla el empalme? Bueno, ¿Por qué sigue siendo esa ciudad tan peculiar, tan particular, donde se ven gente todavía en camioneta, el comercio no está formal, no se ve una obra emblemática? ¿Por qué el empalme desde su perspectiva no, qué le hace falta? No desarrolla. sí. A ver, en general creo que en nuestro país, pero también en el empalme, algo de lo que carecemos es de líderes que tengan la determinación de hacer lo necesario y no lo que políticamente les conviene. O sea, una de las problemáticas es que nadie quiere trabajar en la infraestructura básica, por ejemplo, agua potable, alcantarillado, porque son obras que, lo han dicho ya otros invitados que he podido ver en el podcast, son obras que no se ven. O sea, En el empalme usted llega, ¿no? sí, Y ahí queda, el empalme se llama porque une varias provincias, así es. entonces es un empalme. En la partecita de ahí, de lo que divide la dirección a Manabí, a La Guayas,
a Guayaquil de este lado y Quevedo para este lado, ¿no sería factible hacer una obra, un intercambiador? ¿Sí se ha dado cuenta el colapso del tránsito allí? Sí, hay mucho desorden en el comercio también que Ujú. genera parte del colapso. Hay una de las vías principales, Claro, la vía Manabí, por claro. ejemplo, es intransitable un domingo en la mañana. El Empalme es un cantón que, como al ser punto central, que une varios cantones, provincias de hecho, tiene mucho comercio. Ya. Y en la zona rural, sobre todo, sale a hacer el comercio los fines de semana. Entonces, ¿qué pasa? Que hay mucho desorden de los comerciantes. Usted puede ver que casi que un carril Que de queda en la de la calle, vía sí. de lado y lado se ocupan y lo que quedan son 2 carriles centrales donde se transita a velocidades muy lentas. Entonces, falta la decisión. Cuando han habido estas decisiones, obviamente, esas decisiones tienen que acompañarse de la infraestructura pública necesaria. Por ejemplo, yo no puedo entrar a querer organizar a los comerciantes si no les doy un espacio donde ellos puedan Claro. desarrollar el comercio debidamente. ¿Usted cree Entonces, entonces que sacando a los comerciantes la vía se despeja? ¿No sería factible un paso a desnivel, un intercambiador, alguna obra emblemática para el Cantón El Empalme? Porque me preocupa por el retroceso y hay mucha gente que nos sigue del Empalme y que eso está allí. O sea, solo sacando a los comerciantes bastaría. ¿O hoy por hoy, miren, algo que sí hay que reconocer a la administración que está saliendo es que ha desarrollado mucho la vialidad del cantón. Donde no ha trabajado es en el ordenamiento. Entonces, hoy tiene vías para poder reordenar el cantón. O sea, si usted reorganiza netamente el comercio y el tránsito, usted tiene vías alternas. O sea, actualmente existen vías alternas por donde el tránsito puede fluir sin necesidad de llegar a una construcción como la que usted manifiesta, justamente. Y Santi, perdóname, y yo sé que tenemos que intercambiar, pero me queda una duda. Lo mismo que pasa allá en eso que colapsa el tránsito, pasa en la entrada al VC, Ujú. en el shopping. Y convérsenos, ¿cuáles son las alternativas, hablando de infraestructura, vías públicas, para descolapsar una arteria así principal? ¿Qué alternativa tienen los gobernantes? ¿Qué alternativa tienen un paso de nivel, paso deprimido? ¿Qué tipo de alternativas, Bueno, hablando de obra civil, habría? si hablamos aquí, por ejemplo, en Quevedo, Ujú. hay puntos que se están volviendo críticos. El punto que acaba de mencionar usted, San La Carlos, lo entrada del mismo, shopping, sabemos sí. que, bueno, ahí sí tenemos más espacio para poder generar una solución como un paso a desnivel. De hecho, en la administración en la que yo tuve la oportunidad de formar parte del equipo técnico, que fue la administración del licenciado John Salcedo, estábamos estudiando, por ejemplo, la posibilidad de realizar un paso a desnivel para San Camilo, que Ah, sí, sí, se ya ha vuelto también. también un punto crítico. ¿Qué pasó? Que a veces falta es la voluntad de hacer las cosas como técnicamente se demanda. Y aquí algo que nos comentó un profesor de mi maestría, el profesor español, alguna vez nos comentaba una experiencia suya en un estudio del cual había participado y nos decía, cuando nos daba la clase, nos dice, este estudio duró 3 años. Entonces nos saltó rapidito a todos los estudiantes. Le preguntamos, 3 años un estudio, o sea, fue la expresión inmediata. ¿Y por qué se demoraron tanto? Fue lo que le preguntamos. Y él nos respondió, porque nosotros trabajamos a la inversa de ustedes. Nos demoramos 2 o 3 años en el estudio para construir la obra en 3 o 4 meses. Mientras que Wow. ustedes se demoran 3 o 4 meses en la Ah, no. fase de estudio y luego se demoran 2 o 3 años en la construcción. ¿Por qué? Porque no se estudia Todas las lo variables. suficientemente todas las variables y cuando vas a construir te encuentras con un sinnúmero de imprevistos. Entonces, por eso es importante que los políticos que lleguen a ocupar esos cargos entiendan la relevancia de realizar un estudio debidamente técnico. ¿Por qué? Porque todo el mundo quiere soluciones inmediatas. Pero esas soluciones, cuando ya meritan horas de mayor alcance, entonces necesitan un tiempo debido para poder realizar el estudio. No, Qué bien. Sí, que aquí comenzamos ya intensos, a como se acostumbra a estas entrevistas. Queremos agradecer a Sweetland. Aquí, ingeniero, Sírvase, Ingrid. sírvase. Él está más preocupado por responderte que por disfrutar de la nuestro de la entrevista, pero disfrutar del delicioso café que tiene Sweetland. Sí, por cierto, ya es el lugar, o siempre ha sido el lugar preferido para empresarios y ahora por campaña o por año electoral de los políticos. Ya hemos visto muchos políticos reunirse en el Sweetland de la Cuadra
conversando, analizando, un poco chismeando y todo. Viendo infiltrados. Y viendo infiltrados y diciendo quiénes son estos chicos, ¿no? Pero por ahí nosotros en esas reuniones tenemos nuestros infiltrados. Claro que sí. Bien, después de esta pausa comercial, Cristian, la gente de Quinsaloma es linda, es un pueblo productivo, un pueblo que se merece obras emblemáticas, se merece una gestión que sea para ellos, porque si bien es cierto, es un cantón pequeño, ahí hay mucha gente trabajadora y productiva, loco. Sí, a ver, justamente tuvimos la experiencia de ser compañeros en el municipio de Quinsaloma. Una de las cosas que yo puedo destacar de la gente de Quinsaloma es justamente esa voluntad que tienen para sacar adelante a su pueblo. Yo me encontré, me tocó estar al frente del departamento técnico de obras públicas, al frente del equipo caminero, al frente de los equipos de obra directa, al frente del equipo agua potable. Entonces, y me encontré con una novedad. Hay una diferencia muy importante entre la voluntad que tiene el servidor público del municipio de Quinsaloma, hablo sobre todo el obrero, con los que tenemos en la zona acá y estamos a 50 minutos. Es una gente que está acostumbrada a la minga, como ellos llaman. Ajá. O sea, y no se basan netamente a su puesto de trabajo. Ok, yo soy chofer, mi vehículo está dañado, no puedo hacer nada. No, ingeniero, yo soy chofer, mi vehículo está dañado, ¿en qué le puedo ayudar? Y de esa manera pudimos solucionar muchas cosas trabajando en minga, como normalmente le decíamos, con el personal que estaba de pronto paralizado porque tenían algún inconveniente con sus equipos, pero que nos ayudaban, nunca se negaban a darnos una ayuda pintando bordillos, haciendo de pronto trabajos de bacheo, cosas que de pronto no están dentro de sus funciones, pero que si es que en el momento ellos lo pueden realizar, nunca se nieguen. O sea, ¿Cuáles son esas problemáticas que tú encontraste dentro del municipio que impedían hacer un mejor trabajo? Mira, hablando un poco desde la parte administrativa, o sea, del Sí. municipio de Quinsaloma y extendiéndonos un poco, yo creo que esa es una problemática de muchos municipios. A ver, partamos de algo. Hay algo que viene sucediendo durante años en los municipios. Los municipios no hacen concursos de méritos y oposición. Partamos de ahí. Hay un tema un poco hasta cierto punto injusto con las personas que laboran ahí, porque en mi caso yo he tenido la oportunidad ya de laborar en 3 instituciones hablando de gobiernos públicos. Nunca se ha dado un concurso, por ejemplo, para los puestos en los que yo he podido estar. He estado en todos estos trabajos por lo menos 2 años, 3 años y medio. Nunca había el concurso público. A veces, ¿qué es lo que hace pensar que está sucediendo así? No quieres dar de pronto un concurso público porque quieres tener al funcionario bajo tu disposición. Ya. Si El control. Exactamente. Si el funcionario incumple, listo. Como tiene de pronto un contrato de libre remoción, un nombramiento provisional, listo. Notificación y afuera. Ya. Entonces, esa es una de las cosas. Ahora, Quinsaloma tiene una realidad distinta. Por ejemplo, el municipio de Quevedo, donde acá yo te hablo, la Dirección de Obras Públicas del municipio de Quevedo creo que tiene no más de 2 funcionarios con nombramiento definitivo. Ya. Técnicamente, solo el ingeniero Jimmy Briones es el único que queda con nombramiento. El resto son todos libres de remoción. Entonces, por ahí hay algo que hay que trabajar. Porque hasta para tener uno estabilidad, tranquilidad y sobre todo, yo digo, cuando tienes un funcionario joven que demuestra condiciones, técnicas, capacidad, o sea, qué mejor que dejarlo para la ciudad. O sea, darle un nombramiento para que esa persona se quede tranquila, estable y se comprometa de lleno con el municipio que ya lo ha venido conociendo. Pero le cuento algo. Yo me quedo con un sinsabor sobre los concursos de mérito y oposición. No sé cómo lo vea usted, pero yo en cambio veo que el que está todavía dependiendo de un contrato tiene el pie puesto en el acelerador, está trabajando con ímpetu, le dan el nombramiento, eso pasa acá en Quevedo, le das el nombramiento y esa gente quita el pie del acelerador, cambia, se siente dueño, y no solo me refiero al municipio. Por ejemplo, cuando veo a esta gente de la empresa eléctrica que tiene nombramiento, a ellos le importa poco, porque ya tienen su nombramiento, son capaces, hay colones, tenemos gente en el Ban Ecuador que son servidores públicos y ya tienen su nombramiento y ellos no te quieren atender.
En algunos departamentos municipales incluso, la gente que ya tiene nombramiento baja el pie del acelerador y ya no rinde igual. Entonces eso también me llama la atención, más que todo acá en Quevedo, ¿no? Sí, justamente hacia allá iba yo cuando decía Quinsaloma tiene una realidad distinta. Porque Quinsaloma, en cambio, tiene muchos funcionarios con nombramiento. Y sucede exactamente lo mismo. A ver, yo parto de esto. Cuando tú aceptas la responsabilidad de ser funcionario público de una institución, bueno, hasta el momento en que aceptas, tú piensas en ti mismo. O sea, obviamente, Sí, estudias la propuesta, ves si económicamente te es viable. ayuda para tus finanzas, entonces, listo. Pero ya una vez que tú aceptaste, tienes que dejar de pensar en ti y tienes que comenzar a pensar en la institución. ¿Qué pasa? Que los funcionarios de nombramiento tienden a pensar Que ya son dueños del mucho puesto. ya en ellos y ya no en la institución. Entonces, yo me encontré con esa problemática. Por ejemplo, muchas veces se retrasaba un trámite, a mí me pasaba mucho en el tema de combustible. Dirección de Obras Públicas, manejas el equipo caminero. En temporada invernal, las estaciones de bombeo funcionan a combustible. Y muchas veces desde contabilidad nos devolvían todo el trámite, todas las facturas del proceso de combustible, porque no cuadraba un centavo. Muchas veces era el centavo, bueno, no, siempre el centavo fue a favor de la entidad. O sea, el contratista se estaba perjudicando en la facturación con un centavo. Y por eso devolvías el trámite y lo dilatabas 10 días más. Y el proveedor ya no te daba combustible. Y parado Ya. de equipo caminero. Entonces, paras el equipo caminero, paras Para agua la potable. obra. Entonces, la gente no te va a entender que por un centavo no puedes realizar las diligencias que te corresponde y que tienes el deber de ejecutarlas. Entonces, pero ahí ya es una falencia administrativa, ¿ya? Porque administrativamente tú tienes que entender, ¿ya? Que eso primeramente no se está perjudicando a la entidad. Si el centavo es todavía a favor de la entidad, o sea, no se está haciendo el perjuicio. Segundo, son muchas veces temas que ya dependen de los sistemas de facturación, de que dentro del sector público trabajamos con 5 decimales y de pronto el sistema de facturación del proveedor trabaja con 3 decimales y obviamente va a haber estas diferencias mínimas, pero que administrativamente tú las tienes que resolver. Ahí viene el punto. Entonces, el funcionario que tiene nombramiento se siente dueño del puesto y te dice, no, el trámite no pasa y lo devuelve. Y piensa más en él porque te dice, ¿y si viene la Contraloría? ¿Qué pasa? Yo Bueno. la verdad es que no he tenido caso de la Contraloría por un centavo. Hay un tema interesante y para seguir continuando y darte la palabra, Franklin, estamos muy contentos porque hoy estamos estrenando un nuevo auspiciante que es Deportes Ledesma. Deportes Ledesma, que ustedes saben, hablando de competencias, equipos, torneos de fútbol, uniformes y todo. Bueno, nos dijo, chicos, yo quiero estar ahí y quiero decir a toda la gente que ellos cuentan con telas importadas, Drift Fit. Esas telas que ofrecen una sensación muy buena. También ellos personalizan todo tipo de uniformes, desde los colores, logotipo, todo hace que ustedes salgan muy, muy bien uniformados en sus encuentros deportivos, ¿no? También existe una promoción que a partir de 20 uniformes que ellos compren, ellos van a recibir un poco de regalos, como la cinta de la madrina, la cinta del capitán, la bandera y bueno, muchos regalos más. Continuamos. Sí, ingeniero, hablando ya de equipo caminero, ¿por qué no mantienen, o sí se ha dado cuenta que acá en Quevedo cada administración entrega el equipo caminero ya en pésimo estado porque no lo llevan a la lubricadora de León Fonfay? Ahí los lubrican, le hacen cambio de mantenimiento y nosotros dentro de la administración pública tenemos el mantenimiento preventivo y el correctivo. ¿Qué pasa que siempre que termina una administración dejan jodido el equipo caminero? Lo cito, el alcalde actual Matute recibió dañado el equipo caminero del alcalde saliente. Quería declarar en emergencia el equipo caminero y eso es ilegal. ¿Por qué dejan tan jodido el equipo caminero? ¿Trabajan mucho? ¿Y por qué a los privados no le pasa eso? Porque se esmeran de recuperarlo y sostenerlo durante el periodo de su administración, pero ya durante el último año deciden destinar los recursos para otras situaciones y no dentro de un plan de mantenimiento. Y estas son cosas que deberían ser, son planificaciones institucionales que deben ir sin importar quién sea el alcalde. Prioridad. O sea, son puestos que yo considero de hecho sensibles dentro de la administración pública,
debe haber un funcionario que sea un administrador vehicular. Esa persona tiene que ser por lo menos de carrera, para que aunque venga otro jefe de equipo caminero, esa persona pueda entregar la información del estado del equipo y sobre todo tenga la responsabilidad sobre el equipo del por qué no se ha hecho el mantenimiento. Oiga, yo conozco de privados, conozco equipo caminero de 20 años y funcional. Y acá las volquetas, las gallinetas, las retro, se dañan en menos de 3 años. ¿Y tú crees que Quinsaloma necesita un recambio? Porque siempre veo que hay problemas, que ya se daña uno, que ya se daña el Eso es otro. otra problemática, Santi, coincido contigo. Pero eso es otra problemática. Nunca planifican reponer el vehículo. ¿Sí te has dado cuenta? Cuando llega ya no tienen plata. Y No hay un algo, tema algo adicional. de provisión. Provisión. Que bueno, yo estoy observando en las instituciones públicas, es que, bueno, cuando inicia la administración, todos quieren ejecutar cualquier otro tipo de proyectos. La repotenciación del equipo caminero como que no la consideran. Cuando ya está finalizando y ven que de pronto no han podido obtener el financiamiento para los otros proyectos, optan todos por hacerlo más práctico, que es comprar equipo caminero. Y si ustedes ven, actualmente en diferentes instituciones públicas, todo el mundo está repotenciando el equipo caminero, pero están repotenciando ya cuando están a las puertas de la salida o de la reelección. ¿Ya? Entonces, ese es un punto porque son decisiones, que volvemos al tema, son más decisiones políticas que técnicas. No lo hice cuando de pronto lo necesitaba, sino que lo estoy haciendo cuando de pronto algún... Hay algo interesante que cuando entraste como bautizo, se vino toda esa avalancha y te dijeron bienvenido aquí en Saloma a solucionar ese problema, ¿te acuerdas? Entonces, debido a eso, me gustó mucho la gestión, porque de ahí para allá no se volvió a escuchar más este tipo de acontecimientos. ¿Qué hicieron? ¿Cómo se prepararon? ¿Cómo solucionaste este problema? Que lo veo muy bueno, ¿no? Sí, a ver, sí, justamente nos tocó, como dices, bautizarnos con esa emergencia. Yo no sabía o sea, tenía conocimiento de que teníamos esta problemática, pero no había, es que no tenían en la historia un evento así. Claro. O sea, es el evento más fuerte que han tenido Quinsaloma en su historia. Perdimos 3 viviendas, lamentablemente una persona perdió la vida. Entonces, 10 puntos críticos al mismo día. Nos tocó, era el feriado del 24 de mayo, yo ya tenía planificación de salir de viaje con la familia. Nos tocó dejar todo de lado para atender, porque era una emergencia que había que atenderse. A partir de ahí inició una planificación institucional de que todos los años teníamos que trabajar en la conservación de las riberas de los ríos. O sea, eso tiene que hacerse año a año. Los cantones, los pueblos, las ciudades tienen que ser conscientes de sus realidades. ¿Ya? Tienen que ser conscientes de sus realidades para a partir de ahí permitirle también al administrador público que está en el cargo ejecutar las acciones que se necesitan. Si un alcalde iba al municipio de Quinsaloma a administrarlo y año a año hacía el sostenimiento de las riberas del río, como lo hicimos con la administración del alcalde, eso iba a ser cuestionado. ¿Ya? ¿Por qué? Porque como no había ocurrido una emergencia como la que hubo, iban a decir que de pronto el alcalde mediante esos contratos se beneficia, que es lo que la gente tiende a decir cuando no entiende el alcance del problema. ¿Ya? Es que la emergencia es propia. ¿Tú crees que faltó comunicación también? Porque al aclarar eso o al no decir nada, existe este tipo de interpretación que al final la gente desconoce, porque mucha gente ignora, ¿no? Sí, es parte de... Yo creo que los municipios en general tienen que trabajar mucho en comunicar y en concientizar a la gente de las realidades propias. Así es. Del sitio en donde vivimos. ¿Ya? Porque todas las localidades tenemos diferentes problemas. Ingeniero, una pregunta, disculpe que lo interrumpa, antes que se me vaya el hilo. Vaya. Si usted fuera alcalde de una ciudad pequeña como Quinsaloma o mediana como Quevedo, usted, su equipo técnico tendría la capacidad para ejecutar obra directa, o usted quisiera que todo sea privado. ¿A qué me refiero? La administración pública tiene sus procedimientos. En cambio, si yo contrato 10 kilómetros de asfalto, ¿sí? Entonces viene el privado y él no me está poniendo pero, de que se me dañó un tornillo, que es lo otro. ¿Qué tan conveniente es tener obra directa
versus tener la obra contratada? A nivel eficiencia, ¿cuál seleccionaría usted si fuera alcalde? Listo. A ver, yo creo que tienes que tener las dos. Indiscutiblemente debes de contar con las dos. Obviamente tienes que ser claro y selectivo cuándo vas a hacer uso de la una y cuándo vas a hacer uso de la otra. ¿Para qué nos sirve el personal de obra directa? Para respuestas inmediatas. ¿Ya? Respuestas inmediatas, ¿por qué? Porque tú sabes que un proceso de contratación pública, hoy por hoy, entre elaborar los términos de referencia, el requerimiento, subir al portal de contratación pública y todo el proceso administrativo que conlleva, no deja de demorarte como rápido 7 días hasta firmar la orden de compra. En el mejor de los casos. Que sea una ínfima. Sí, exacto, una ínfima cuantía, que sea algo rápido. Lo mismo si es una declaratoria de emergencia. Ya. Obviamente, ya si es declaratoria de emergencia, hablamos de algo más grande. Yo voy a citar un ejemplo, no sé si recuerdan cuando aquí en Quevedo ocurrió un socavón justo en la zona del KFC, en la avenida 7 de octubre, frente al KFC, bueno, más adelantito fue, me parece. En la Ah, Tascosa. sí. No, en la esquina. Ajá. Por... Victoria Ventura, no, al frente, diagonal, por este restaurante de... de Carlos. Ajá, Sí. por ahí. Ya. Esa emergencia fue atendida mediante el personal de obra directa. ¿Por qué? Porque con el municipio de Quevedo, bueno, yo tuve la oportunidad también de estar a cargo del personal de obra directa y con el municipio de Quevedo planificábamos todos los años comprar cemento, acero y materiales que nos permitían intervenir de forma inmediata. Un socavón, en ese caso, lo atendimos de forma inmediata. Mediante contratación pública nos hubiésemos demorado 7 días hasta que recién haya un contratista y pueda ingresar. A los 7 días ya eso estaba totalmente fundido, esa cámara, y se pudo solucionar. Necesitan los dos. Necesita eso. Para Ahora, atención rápida. Ahora, para atención rápida, el personal de Y obra para directa. atención y planificada. y obras que sobre todo tienen relevancia y que deben durar, o sea, por la planificación que uno tiene. Ya necesitas el personal de... Porque sí es verdad algo. Por ejemplo, el personal de obra directa no cuenta muchas veces con todas las herramientas necesarias que sí tiene el privado. Sí. Entonces, dependiendo de la relevancia de la obra, también... Claro, igual hay tú diferencia definas. entre costos. Sí, sí, Sí. entre costos creo que la obra por contrato es mucho más costosa que la Claro. obra directa. Claro, porque tienes la utilidad que el contratista, Y o sea, por ley debe... Claro. Ingeniero, ¿qué tan difícil era hacer bien el estudio del paso de nivel aquí en Quevedo, el que está al frente de la universidad, el paso peatonal elevado? ¿Qué tan difícil es estudiar una estructura para determinar que lo que determinó el perito de la fiscalía de que... El de la UTQ. Sí, que el perito en infraestructura dijo, un ingeniero civil, dijo que eso no vale. O sea, que hay problemas en la estructurales. ¿Qué tan difícil es? ¿Y qué maquinaria necesitan? ¿Y qué tiene el municipio y qué no tiene el municipio? ¿O por qué no hicieron bien el estudio? Sí, a ver, vamos a plantear el tema del paso peatonal. Ajá. Yo tengo quiero partir de algo. Para mí hay un problema generado principalmente a partir de un objeto del contrato mal Estructurado. puesto. Ya. ¿Por qué? Porque si uno lee el objeto del contrato dice rehabilitación y repotenciación del paso peatonal entre la avenida tal y la avenida... Listo. Pero no habla de que también hay otras obras que están ejecutando. Yo fuimos compañeros del área con el ingeniero que hizo el presupuesto. Y yo justo le mencionaba esto, le digo, como amigo, le digo, para mí el objeto del contrato está mal puesto. ¿Ya? Porque las normas de control interno, la Contraloría General del Estado, establecen que el objeto debe ser tal que sea representativo para toda la obra que se va a realizar. Y para mí, desde ahí hay un problema. No, pero para mí no como objeto. Para mí como estudioso de la administración pública, para mí el estudio previo Sí. El estudio previo carece de toda capacidad técnica. O sea, ¿cómo le pongo alubicón, se llama? Alucubón. Alocubón. ¿Cómo le pongo alocubón a una estructura que está mal? O sea, ¿por qué no estudió la estructura? Sí, la obra aparentemente fue planteada más desde lo estético que desde lo funcional. Claro. Ahora, yo aquí sí, bueno, también tuve la oportunidad de conversar con el ingeniero estructural que realizó el estudio. Bueno, él me manifiesta que él ha estudiado y que ha hecho los ensayos de esclerometría y que la obra puede prolongarse la vida útil. Es lo que me ha manifestado. No me ha presentado el proyecto, pero yo aquí sí, o sea, voy a esto ¿por qué? Porque hay que escuchar a los técnicos. O sea, yo no me quiero anticipar sin escuchar la explicación técnica. Y yo, por ejemplo, siendo municipio de Quevedo y siendo que
tengo el respaldo de un análisis técnico. Lo que habría convocado es a un webinar, a una reunión vía Zoom, donde invito a la sociedad y sobre todo Técnicos. a los técnicos, a la academia, a técnicos de colegios de ingenieros, porque de pronto, efectivamente, ellos tienen el estudio y lo socializo y demuestro que existe la validación técnica. Ajá. Algo que no me gustó a mí, por ejemplo, insisto, no estoy defendiendo nada, sí. Pero a mí sí me parece que el perito se adelanta. O sea, Sí, yo tumbo eso, dijo. Yo lo hubiese tumbado. yo como técnico, No créeme, es tan grave, ¿crees? honestamente, yo no habría hecho lo que hizo el perito. O sea, yo sí, Adelantar criterios. exactamente, yo no puedo adelantar un criterio si él recién está pidiendo la información. ¿Qué está promoviendo él? Más escándalo. El morbo. Exactamente. Y yo como técnico no puedo promover el morbo sobre algo que es netamente técnico porque él le han encargado una pericia técnica. De ahí sí, bajo mi criterio, honestamente, no consideraron inicialmente de pronto la repotenciación o el reforzamiento De los estructural. cimientos. ¿Ya? Por eso se habla ahora de un contrato complementario, porque si se lo hubiese considerado, estuviese dentro del presupuesto. Ya. Pero démosles la oportunidad de que, y ahí sí voy a que para mí al municipio le ha faltado de pronto defender esa tesis bajo dos conceptos. Primero, lo primero que yo hubiese salido es con el presupuesto y decirles, señores, la obra cuesta 140.000, pero no es solo repotenciación del puente peatonal. Aquí hay rubros que son de otras cosas. ¿Ya? Le preguntaba a mi ex compañero cuánto de eso representa cuánto es el puente y cuánto es la intervención que están haciendo. Me dice más o menos en el puente son 90.000 y los 50 son en lo que estamos haciendo en la acera. Ok, entonces sí, centrémonos. Esa repotenciación que se está haciendo en el puente, más allá desde que lo juzgamos desde lo técnico, si es o no necesaria, lo estético que están desarrollando por sobre el reforzamiento estructural. Ustedes como carrera hacen estudios de resistencia y todo este tema, ¿no? Cuando estudian ingeniería civil, ¿usted pondría a unas 40 personas sobre ese puente? Como lo mostraron, donde se ve varilla. ¿Usted No. pondría 40 personas sobre ese puente? No, y sobre todo si hay situaciones que son urgentes, o sea, que no se pueden esconder. Se nos cae el puente, no, Por con ejemplo, 40. hay situaciones que no se pueden esconder. Vamos a que parte de la losa está, obviamente, el acero está visto, eso es técnicamente no es posible, Le pongo está corroído. le pongo a lo cubón y meto 40 y ahí me soporta. No. Que eso es un análisis. Mira, otra cosa que me quedó ahí dando vueltas en la cabeza, una promesa de campaña por Cristian fue el agua potable. Y él tuvo esa valentía de decir, Quinsaloma merece un agua de calidad. Porque yo también tuve la oportunidad de vivir ahí un año y el agua no viene así bien. Pero en esa administración trabajaron mucho porque tenía ese problema de que todos los días había cortes de agua. Pero con Cristian Aldaz se logró solucionar ese tema y también la gente decía, bueno, qué chévere esa gestión, qué bueno, pero ya es el tercer año de administración, hermano. Ya tú y yo salimos de ahí y eso creo que se quedó en un sueño y no en una realidad. Voy a partir desde lo nacional. O sea, hay una problemática En todos, claro. en todo el país o en gran parte del país en lo que es agua potable. Yo creo que debería venir así como vino la ley del 70-30, debería venir una ley que exija que los municipios inviertan directamente en agua potable. Así es. Ya, porque es la problemática del país. Y nosotros aquí en la provincia de Los Ríos decimos por qué. Nos pasaba en Quinsaloma, íbamos y al inicio habían ciertos cortes. Así es. Hasta que pudimos dar el mantenimiento. Y la gente decía, no es posible que esta ciudad donde hay tanta agua tengamos problemas de agua potable. Exacto. Y bueno, ¿y por qué quería partir desde lo nacional? Porque también desde el Estado hay mucha traba en la aprobación de las viabilidades técnicas para los proyectos de agua potable. Entonces, cuando tú te vas hacia los ministerios a hacer aprobar un proyecto de agua potable, te llenan de requisitos.
que hacen que muchos alcaldes entiendan que la aprobación de un plan maestro de agua potable y alcantarillado les va a llevar 3 o 4 años y que tal vez no alcancen a ejecutarlo y decidan presentar otro tipo de proyectos. ¿Ya? Entonces, en Quinsaloma justamente contratamos la consultoría para el plan maestro de agua potable y alcantarillado. Entiendo actualmente están todavía gestionando la viabilidad técnica. ¿Por qué? Otro problema que se suscitó es justamente esta inestabilidad que hubo con el Ministerio del Ambiente desde el gobierno central. Recordemos que anteriormente esos trámites los hacía Senagua. Luego desapareció Senagua y absorbió el MAE, el Ministerio del Ambiente, el Ministerio del Ambiente, Agua Potable y Transición Ecológica. Ajá. Luego desapareció el MATE, ¿ya? Y eso absorbió el Ministerio de Energía. Entonces, cada vez que desaparece una entidad, cambia la estructura orgánica del trámite y el trámite se queda ahí. Vuelve desde cero. Exactamente. 3, 4 meses que el trámite se queda estancado hasta que nuevamente hay una reorganización interna del gobierno central y vuelves a tramitar. Y el BD también cambia, ¿no? Cambia. Exactamente. El BD cambia, Entonces, pero que con cada gobierno cambia el BD, ¿no? Entonces eso sí, y yo creo que por ahí hay una de las causas injustificadas, porque nada justifica que no vayas a atender y que priorices otras cosas. Ya, el plan maestro de agua potable en cada cantón debe ser Prioridad. prioridad. Pero luego hay otros políticos que dicen, no, yo tengo que hacer algo, entonces me voy a poner a faltar. Claro que sí. Sí, porque es lo más sencillo. Ingeniero, ¿qué tan caro pueden ser los estudios previos a una obra? Y vamos a un tema nacional, y yo siempre he tenido la duda, yo trato de aprovechar a los invitados al máximo. Ingeniero, ¿qué tan factible es el costo millonario de un estudio, por ejemplo, para la refinería del Pacífico? ¿Qué tan caro puede llegar a ser un estudio, por ejemplo, para el agua potable en Quevedo? El estudio nomás. Ya, el estudio normalmente no te cuesta más del 10% de lo que te va a costar la obra. La obra, o sea, no te cuesta más del 10% de lo que te va a costar la obra, pero luego, mediante esa obra, tú vas también a recuperar y a producir en caso de una refinería, por ejemplo. ¿Usted cree que estuvo sobrevalorado el estudio de la refinería? Porque mucha gente dice, no hay la obra y se invirtió tanto en el estudio. ¿Qué tan fuerte pudo haber sido o qué nivel de inversión se necesita para una mega obra, ¿no? Sí. Bueno, habría que ver los componentes que fueron tomados en cuenta en el estudio. Por ejemplo, me preguntabas delante sobre los equipos que se necesitarían para el puente peatonal. Ajá. Bueno, tú puedes utilizar básicamente un ensayo de esclerometría. Ya con eso tienes una noción de la resistencia del puente peatonal. Pero luego, si tienes más presupuesto, entonces haces extracciones de núcleo, haces una prueba de ultrasonido que te permiten ya comprobar efectivamente la resistencia del elemento, ya no solamente sobre un ensayo superficial, sino sobre todo una extracción del elemento. ¿Cómo puedo medir si el puente, el paso a desnivel que está en la Walter Andrade podría soportar un X peso? Porque yo no sé si te pasa a ti. Yo siento como duda, yo prefiero irme por abajo. No sé si es mi impresión y quiero que me saque la ignorancia. ¿Qué tan seguro es pasar por allí? Porque yo ya he visto que se comenzó a dañar el asfalto, hay huecos y es una obra relativamente nueva. Como ingeniero civil, ¿me recomienda pasar por allí sabiendo que...? A ver, hablando sobre todo en lo que es... Yo estuve en la administración, no estuve en la parte constructiva. Por voluntad propia, porque me encontraba haciendo mi maestría, acompañé los estudios. Okay. ¿Ya? Se hicieron ensayos SPT, se hicieron ensayos de ondas sísmicas. Una de las seguridades que sí tienes en el paso a desnivel es la cimentación. ¿Por qué? Porque para la cimentación se hizo lo que fue el pilotaje. Cuando tú haces un pilotaje, lo haces porque la capacidad de soporte del suelo a nivel superficial no es lo suficiente para poder solo soportar el peso de tu estructura. Entonces, recurriste a pilotes. ¿Por qué? Porque los pilotes lo que buscan es llegar hasta un estrato resistente. Entonces, que toda la carga se transmita a un estrato que ya tiene características de una rota. ¿Ya? Entonces, en el paso a desnivel del Supermaxi, los pilotes están cimentados, me parece, a profundidades de entre 20 y 25 metros de profundidad. Sí. Entonces, a nivel cimentación, por ahí te doy garantías. Ya a nivel de la superestructura, habría que ver... ¿Qué es la superestructura? ¿El asfalto que está encima? El puente como tal. O sea, yo te estoy hablando a nivel de cimentación,
A nivel de cimentación, hasta que hacen Hasta el- la losa de O sea, cimentación. te asegura de que no se va a caer. y sobre- Que sí, no, me asegura que no se va a caer. no ¿o? te vas a hundir. Ajá, me voy a ya, hundir. exacto. Pero caer quizás Ya, sí. a nivel de Porque la superestructura habría que revisar el diseño estructural y sobre todo, al ser una obra de esa relevancia, habría que revisar el diseño sísmico. ¿Ya? Lo- Porque en ese tipo de obras se debe realizar un estudio de riesgo sísmico. Ingeniero, yo he pasado por allí, ¿no? Y cuando pasan los trailers, pasan 2, 3 trailers juntos, eso es. Pero eso es normal, diga. Sí. Es Es normal normal. porque justamente Está construido de ese Es las resistente. vigas antisísmicas. siempre hay un apoyo libre. En la viga de una estructura hay una que siempre está libre. ¿Para qué? Para que en cualquier movimiento pueda... A mí me preocupa. Lo que sí me te preocupa aseguramos es que no me voy a hundir. no te vas a hundir, y es que también tu salud bucal en las manos de la doctora Mariux Cimero van a estar súper bien. Pero Ok. entonces, en conclusión, paso Sí. con fe. Luego hay otras situaciones. Por ejemplo, a ver, lo que hablas del asfalto es una realidad que yo creo que presenciamos mucho de los que ven. Y ojo, yo fui parte de la administración, pero esta es una crítica constructiva. Las cosas al apuro nunca salen bien. Yo no sé si ustedes recuerdan, esa obra excedió el plazo, hubieron algunas problemáticas. Y era 1 de mayo del 2023, la administración estaba a las puertas de salir y no se había hecho. Ni el asfaltado de la losa del puente, ni tampoco el asfaltado de los accesos de la parte baja. Entonces, ¿qué pasó? En un lapso de 3 días resolvieron eso. Entonces, no le dieron el tiempo, por ejemplo, cuando, listo, tú vienes, haces el mejoramiento, compactas, debes de pasar las pruebas de densidad para medir si el porcentaje de compactación fue el óptimo. Yo no presencié que se hayan hecho esas pruebas de densidad. Luego vienes, colocas ya la base, otra vez debes hacer pruebas de densidad. O sea, ¿cómo se trabaja técnicamente? Yo vengo, tiendo la base, compacto, y viene el ingeniero de control de calidad. Me hace pruebas de densidades, ¿ya? Y si un punto no pasa, tengo que volver a pasar rodillo para que quede bien compactado. Nada de esto se hizo. Y adicional, cuando tú imprimas, haces la imprimación asfáltica, debes de dejar un tiempo de por lo menos 2 días. ¿Para qué? Para que el asfalto penetre la capa superior de la base y luego tender el asfalto. Yo recuerdo que la imprimación y el tendido de la carpeta asfáltica se hicieron en días consecutivos. Ya, y ahí están los resultados. En español me está diciendo que no me confía. Qué bueno confiar, pero es mejor no Entonces, confiar. esa creo que es un poco la problemática que se presenta sobre todo en el asfalto. En el asfalto. Evidentemente hubieron falencias y ese es el motivo por el cual... Franklin, estamos claros que esta entrevista es 100% técnica. Sí. No estamos hablando de políticos, No. sino estamos hablando de la infraestructura. Porque la gente nos está pidiendo también tener esta clase de invitados. Cristian, el tiempo se nos termina, ya mismo se nos corta. ¿Cuál sería tu último mensaje, hermano? Bueno, yo quiero, primeramente agradecerles a ustedes la invitación y luego concientizar a la gente de la importancia de que las cosas se hagan con la técnica de vida. Una de las profundas decepciones que yo me llevé cuando egresé de mi carrera es de que nada de lo que te habían enseñado en la universidad en el campo se ejecutaba de esa manera. O sea, no se aplicaba nada de lo que te habían dicho. Por ejemplo, a nosotros nos enseñan en la universidad, con lastre no se construye. Todo el mundo construye con lastre. Ya. Entonces, la gente tiene que abrirse un poco más. Los políticos tienen que escuchar más a los técnicos. O sea, y los técnicos tenemos que insistir más en ser escuchados, porque no podemos adaptarnos y amoldarnos a la voluntad del político. Uno como técnico debe ser siempre tener en claro que la técnica debe primar por sobre la decisión política y que, bueno, en algunos casos tocará encontrar puntos cercanos, pero hay que tener la predisposición para ir mejorando. Santi, yo quiero aprovechar porque es que Se nos va a cortar. se nos va a cortar. Ingeniero, ¿cómo fiscalizar obras como de la que acabamos de hablar, de varias de ellas? Porque los concejales prometen fiscalizar y llegan al momento y no saben ni cómo fiscalizar. Bueno, para eso tienes el expediente técnico, porque si tú revisas el expediente técnico puedes ver si efectivamente fueron ejecutados los ensayos de campo, hubo el control como tal de la obra, y si ese control no hubo, ya por ahí tienes un indicio de que de pronto el diseño estructural puede haber sido satisfactorio. ¿Ya? El diseño estructural puede haber sido bien desarrollado, pero si el hormigón
no alcanza la resistencia que fue considerada en el diseño estructural, entonces ya no tienes lo que diseñaste. Entonces, eso lo encuentras en el expediente técnico, por eso dentro de las planillas deben ir acompañadas los ensayos de Hobbes. Cojo el expediente técnico, copio a la inteligencia artificial y le puedo preguntar y me saldría. No, me saldría si eso resiste. Bueno, la inteligencia artificial me podría servir como ayuda. Si solamente le pides, de pronto no. Pero, por ejemplo, en lo que es vialidad, la norma ecuatoriana de vialidad es lo que nos rige. En lo que es construcción, la norma ecuatoriana de la construcción. Entonces, no te digo que va a ser 100% confiable, pero una forma de acercar un poco más la respuesta es que tú mismo que descargues esos archivos de las fuentes oficiales, le cargues el archivo y le digas, en función de esto, determíname qué parámetros debo verificar para saber si el mejoramiento ha cumplido. ¿Por qué mi pregunta, Santi? Porque te apuesto que ninguno de los candidatos concejales es ingeniero civil. Pero bueno, aquí están. Tienen que ver este capítulo, este episodio con nuestro amigo, y si no, también él es muy abierto para dar asesorías. Gracias por venir, gracias Franklin por estar acá. Gracias a todos nuestros auspiciantes, a Sweetland, al lubricante Fonfay, a Ledesma, también a nuestra querida odontóloga Mariux Cimero y también a nuestra casa musical Silva, que también me faltó. Gracias por todo, nos vemos hasta una segunda oportunidad. Y este man se va hablando.